sobre todo, antes de nada, contaros que todo lo que os voy a contar ya lo sabéis. No os voy a contar nada que no sepáis. Lo único que va a pasar es que probablemente no os habíais fijado en ello, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido por el mundo del arroz. Vamos a ver 3 tipos de arroces que cocinaremos en una olla a presión. Vamos a ver una fórmula matemática para hacer el arroz perfecto, ¿vale? Y simplemente con un cronómetro poder cocinar nuestro arroz. Y todo ello lo vamos a hacer en estas 2 horitas que tenemos para disfrutar del mundo del arroz. Lo primero que vamos a hacer, como ha dicho Pello, vamos a hacer un caldo, ¿vale? Y vamos a preparar un caldo sencillo, fácil, con solamente 2 ingredientes, ¿vale? Porque tenemos que entender que la inmensa mayoría de las veces cocinamos por inercia. Cocinamos porque nos han enseñado a hacer las cosas de una manera y nosotros pues simplemente las vamos repitiendo. No, hay una frase que en cocina a mí me encanta, que es cuando alguno... Esta frase yo creo que yo siempre, ¿vale? Voy a levantar la mano, ¿vale? Para que no os sintáis solos, ¿vale? Los que queréis levantar la mano. O sea, yo primero voy a levantarla, voy a ser yo. Entonces hay una frase que hemos escuchado todos cuando alguien pregunta, oye, ¿y esto por qué lo haces, no? Y te contestan, porque toda la vida se ha hecho así. ¿Quién ha escuchado esa frase? No, o sea, vamos bien, ya no vamos entendiendo, estamos en el mismo parámetro, vale. Simplemente cuando te contestan eso, pues simplemente es porque no te saben explicar por qué lo hacen, ¿vale? Es así de sencillo. Nosotros, como os he comentado, vamos a hacer un arroz con 2 ingredientes. El primer ingrediente va a ser la cebolla, vamos a echarla aquí en la olla, ¿vale? La tengo aquí, vamos a echarla tostando. ¿Y aceite? Aquí no, aceite cero. ¿Cuántos de aquí hubieses usado o hubieses echado lo primero en la olla, el aceite? ¿Vale? Y la pregunta es sencilla, ¿vale? Tenemos un micrófono por aquí, el que quiera hablar, ¿vale? Por favor, que levante la mano, ¿vale? Se lo acercaremos. ¿Por qué echamos primero el aceite? Porque siempre se ha hecho así. Porque mi madre me lo dijo. No, es... Aquello ya llevamos muchos talleres muchos talleres este año, ¿vale? Porque toda la vida lo hemos hecho así. Entonces, ¿qué nos han contado? Si yo echo la cebolla o echo cualquier producto y no le he echado aceite, se me va a pegar, ¿vale? Veis claramente cómo se pega, ¿no? Veis que... pues no. Y le has puesto la piel, ¿no? No se pega, correcto, hemos echado la cebolla con piel. ¿Qué? ¿Quién de aquí pela la cebolla para hacer un caldo? ¿Por qué? Porque toda la vida lo hemos hecho así. Vale. Entender la diferencia entre tostar y freír. ¿Vale? Y para entenderlo, lo más fácil son ejemplos muy visuales. Una tostada, tenemos claro lo que es. Un picatoste, tenemos claro lo que es. No es lo mismo. Ni saben igual, ni tienen la misma textura, ¿vale? Si yo cojo y un picatoste lo meto en el tostador, ¿lo habéis hecho alguna vez? Importante para todo en la vida, ¿vale? Ser curiosos, ¿vale? Experimentar, probar. Entonces, si tú metes un picatoste en el tostador, yo es que lo he metido, incluso. Si metes un picatoste en el tostador, lo que te va a pasar es que el aceite se va a quemar y va a empezar a echar humo, ¿vale? Pero, ¿y si tú coges una tostada y la fríes? ¿Alguno ha frito alguna vez una tostada? De ser curiosos. Tienes el sabor de una tostada, el color de una tostada, el sabor de un picatoste y el color de un picatoste. Tienes el doble de color y el doble de sabor, ¿vale? Eso y costilla, ¿vale? En este caso costilla de cerdo. Cerdo ibérico. Ibérico, sí. Cerdo ibérico. Con bastante más grasa de lo normal, que nos va a dar también un sabor Nos va a aportar ibérico. sabor e intensidad de sabor. Porque vamos a hacer un arroz de carrillera, ¿vale? Uno de los arroces que vamos a hacer va a ser de carrillera en 3 formatos. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy tostando para que la cebolla me deje todo ese sabor a tostado, ¿vale? Todo ese color de tostado, porque en el caldo no voy a usar ningún ingrediente más. ¿Cuántos hacéis caldos con solo 2 ingredientes? ¿Cuántos le echáis muchas cosas al caldo? ¿Y por qué le echamos muchas cosas al caldo? Para que tenga sustancia, ¿no? Para que tenga ahí
¿vale? Vamos a poner un ejemplo. ¿Un cocido o un puchero está bueno? Sí, ¿no? Cocido, un puchero está rico, ¿verdad? Voy moviendo para que se vaya ahí cogiendo el fondo, perfecto. ¿Vale? ¿Un cocido, un puchero está bueno? Sí, ¿no? ¿Vale? Está rico, ¿no? Está bien hecho, está... ¿A qué sabe? A puchero, ¿no? A cocido. No tiene un sabor definido. Yo podría hacer con el caldo del puchero un arroz de carrillera, ¿no? Pero no sería un arroz de carrillera. Sería un arroz de puchero con carrillera. ¿Por qué? Porque tengo un sabor, ¿vale?, genérico. En este caso, si yo quiero hacer un arroz que me sepa carrillera, que me sepa cerdo, tendré que hacer un caldo de cerdo. Echamos muchas cosas en la comida porque tenemos que entender, mira, los alimentos y la cocina son estatus y posición social. ¿Vale? ¿Qué sacamos? Lo mejor que tenemos. ¿Y cuánto? Mucho. ¿Por qué? Para quedar bien. Claro, tenemos que tener ahí un nivel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso lo trasladamos a nuestra forma de cocinar. Yo voy a hacer un caldo solo con dos cosas, con la cebolla, con la costilla, ¿vale? Y lo primero que pensamos es, este caldo le va a faltar chicha, le va a faltar sustancia, le va a faltar condumio. No, lo que voy a tener es un caldo que solo va a saber a costilla. Bien, en este caso hacer. Está caramelizando bastante bien, ¿eh? Esto lo tenemos tostadito, ¿has visto? Tenemos color y sabor a tostado. Y es bueno para el pelo esto también. Esto te deja luego unos aromas tremendos. ¿Vale? Entonces, tenemos un caldo que solo va a saber a cerdo, con lo cual yo lo que voy a tener es un arroz que solo sepa a cerdo. Si yo le echase zanahoria, perdería sabor de costilla. Si le echase puerro, perdería sabor de costilla. Si le echo tomate, pierdo sabor de costilla. Cada cosa que le eche me va a quitar sabor del producto principal. Me lo va a hacer más genérico, tendríamos un puchero, ¿vale? Tenemos tostado, ¿vale? ¿Veis cómo está cogiendo color? Se está quedando el color marrón, color tostadito. Ahora, en este momento, es cuando vamos a añadir un poquito de aceite. Y lo que vamos a hacer es freír. Sabor a tostado, tú que estás aquí se lo puedes decir. Sí, el olor este no me lo voy a quitar en una semana. ¿Qué ocurre? El aceite, ¿vale? Aquí no os voy a hablar de aceite porque me podéis dar una clase magistral vosotros. Pero los aceites, cuando se calientan, pierden aromas y pierden sabor. Y cuanto más se calientan, más aroma y más sabor pierden. Aquí, al tener la cebolla, nuestro aceite no va a perder prácticamente aroma ni prácticamente sabor, porque tenemos el agua de la cebolla. No se calienta demasiado, con lo cual todo ese sabor a aceite se nos va a quedar en nuestra elaboración, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Tú? Con un sabor muy específico evitamos cierta cantidad de ingredientes. Yo he Correcto. estudiado la cocina clásica, donde introducimos una minepoix en cualquier caldo, es un poco de puerro, zanahoria, cebolla, y con eso elevamos, bueno, hacemos un caldo que Un caldo sirve para con muchos todo. sabores genéricos, correcto, y es una forma de hacer las cosas aquí. Yo siempre digo lo mismo, no estamos hablando de está bien o está mal, o está mejor o está peor, estamos simplemente hablando de opciones. O sea, yo puedo hacer un caldo genérico y lo gasto para hacer cosas genéricas, puedo hacer caldos, en este caso serían monovarietales, que los gastamos para tener un sabor en concreto. ¿Por qué usamos cebolla? Porque la cebolla, por los compuestos que tiene, ¿vale?, lo que nos genera son sabores cárnicos. De hecho, la cebolla asada, si asáis cebollas habitualmente, no te dejo, cuando tú estás asando cebollas, te huele como a carne asada, te huele como a rico cuando asas la cebolla, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo aquí, reforzar con la cebolla el sabor de la carne. Y el umami, ¿no? Y el umami, correcto. De hecho, por aquí tenemos, ahora luego hablaremos de ello, uno de los sazonadores umami que precisamente está hecho con cebolla asada. Ya, pues sí. ¿No, Javier? Lo tenemos justo ahí. ¿Vale? O por qué las pelamos o por qué no las pelamos. Este caldo lo vamos a colar. Pues simplemente vamos a colar el caldo, con lo cual a mí que tenga o no tenga la piel me da igual, no la voy a usar después. ¿Vale? ¿Os acordáis que hablábamos del estatus y la posición social? De la comida y los alimentos. Echar pieles en un caldo es de pobres. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Ya está. Explicación sencilla. ¿Cuántos de aquí peléis la zanahoria para echarla en un caldo?
¿O la habéis pelado alguna vez? ¿Por qué? Hay micrófono, para el que quiera hablar. Enturbia el caldo. Turbia el caldo, porque en la piel pueden quedar restos, porque puede... Tengo una mala noticia para todos vosotros. No hay ningún vegetal que tenga la piel impermeable. No existe. Lo que hay en la piel está dentro. ¿Por qué pelamos la zanahoria? Porque toda la vida lo hemos hecho así. Y porque nos han dicho que hay que pelar la zanahoria para hacer un caldo. Y entonces pelamos la zanahoria, pelamos la cebolla, la lavas bien, le quitas si tiene algún resto de tierra y punto. No necesitas hacerle nada más. ¿Vale? Es para que entendamos conceptos de por qué muchas veces hacemos las cosas que hacemos. Y las hacemos porque vamos en piloto automático. La piel de la cebolla, esto me hubiese gustado hacerlo a mí, pero no lo he inventado yo. ¿Vale? Los judíos sefardíes, en el año 1400 aproximadamente, tenían una elaboración que se llamaba la dafina. ¿Vale? La dafina es el antepasado más antiguo que conocemos de nuestros pucheros. Pucheros, los cocidos, ¿vale? Vienen de esta elaboración. Y ellos, para darle color, dejaban las pieles de la cebolla dentro. La piel de la cebolla tiene compuestos colorantes, igual que la de la almendra, y cuando tú la dejas cocer, te deja un fantástico tono de color marrón. Ese es el sentido de dejar la piel en esta elaboración, en este caldo. Queremos un caldo oscuro tostado, que queremos luego que nos aporte ese color tostado y oscuro a nuestro arroz. ¿Vale? Y es el sentido de dejarlo. ¿Vale? Y frito, vamos a añadir un poco de agua solo. ¿Vale? Vamos a añadir un poquito de agua, porque ahora lo que vamos a hacer, lo que queremos, suficiente, es desglasar el fondo. Todo ese tostado que tenemos en el fondo de la olla, con el agua ahora simplemente lo vamos a rascar un poquito, ¿vale? Y vamos a ir desglasándolo para que nos aporte color a nuestro caldo. Ahora lo interesante, ¿vale? Acordaros, solo tenemos dos ingredientes. Solo hemos hecho que tostar la cebolla y freírla un poquito. Y ahora vais a ver, en el momento que le añadamos el resto del agua, ¿vale? Añádele ya, podemos. Vais a ver el color, que lo estáis viendo ahí. ¿Vale? ¿Veis el color? Dos ingredientes, 5 minutos, tostamos, freímos, desglasamos. Y tenemos un caldo que todavía no ha empezado a cocer y mirar ya el color que hemos conseguido. Todo este color luego lo vamos a tener en nuestro arroz. Fácil, sencillo de entender. Ya si está rico va a ser la leche. Es interesante ¿vale? el hecho de que con dos ingredientes tienes a la basura. Costilla, cebolla y además el sabor del aceite. Porque al no haber desnaturalizado el aceite con el calor, conservamos todo el sabor del aceite. ¿Vale? El aceite es súper interesante. Cuanto mejor sea el aceite, más lejos tiene que estar de la cocina. ¿Vale? Es una cosa que tenemos que entender, que muchas veces nos cuesta entenderla, sobre todo El calor, ¿no? cuanto más calor le apliques al aceite, menos propiedades, menos aroma, menos sabor, más pierde. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro caldo, que está empezando a hervir. ¿Vale? Bien, perfecto. ¿Cuántos de aquí habéis desespumado los caldos? Podéis levantar la mano, no seáis vergonzosos. ¿Vale? ¿Por qué? Alguien que coja un micrófono, venga, un micrófono por ahí. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? ¿Quién quiere un micrófono? Podéis, no sé, voy a hacer una cosa, estamos en Sevilla, tío, que los del norte sean vergonzosos todavía, pero vosotros, ¿en serio? Aquí le da un micrófono a alguien y te canta una sevillana. Venga, nos ponemos. ¿Nadie quiere decir nada de por qué desespumado los caldos? ¿La impureza? A micrófono por aquí, por favor. Muy bien, eso es lo que nos han dicho. Es lo que ¿Vale? nos han dicho siempre. Que la espuma, lo que se hace aquí, la espuma son impurezas. Bien, perfecto. ¿Y qué son las impurezas? De una carne, no sé. Y de una cebolla. Claro, o sea, entendemos el concepto de que cocinamos en piloto automático y no nos cuestionamos las cosas. Esto, os voy a decir una cosa, no lo apliquéis a la cocina, ¿vale? Aplicarlo a vuestra vida en general. Cuando estéis haciendo algo y no sepáis por qué lo estáis haciendo, ahí
podemos rascar un poquito y preguntarnos el porqué de las cosas, ¿vale? Vamos a ver qué son las impurezas, ¿vale? Las impurezas, sencillo de entender. ¿Qué ocurre cuando tú haces un caldo? Tenemos agua caliente, metemos un producto, en este caso animal o marino, pescado o carne sobre todo, y lo que ocurre es que ese producto se deshidrata. Sé que parece una contradicción, pero cuando tú metes un pollo en agua a cocer, si el pollo pesa 1 kilo, a los 20 minutos pesa 800 gramos. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Vale? Porque las fibras se contraen, fibras contráctiles, elastina, reticulina y colágeno, ¿vale? Se contraen y exudan líquido hacia afuera, por eso podemos hacer un caldo. Si nosotros metiésemos el pollo dentro de la olla y no pasase nada, no saldría sabor del pollo y no tendríamos caldo, ¿vale? Con ese líquido que sale del producto, lo que salen son diferentes tipos de proteínas. Las dos que más nos interesan, el colágeno y la albúmina. La albúmina, clara de huevo. ¿Habéis cocido huevos alguna vez? Vale, cuando algún huevo se rompe, ¿qué ocurre con el agua de cocer los huevos? Se hace una espuma encima, ¿no? Espuma blanca, ¿verdad? Sí, pues, la misma espuma del caldo. ¿Vale? Esta espuma que estáis viendo ahora, ¿vale? Esto es albúmina, clara de huevo. Lo que pasa es que en este caso, de origen, ¿vale? Viene de la carne. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Ahora yo decido si quiero quitar la proteína o no de mi caldo. Pero yo ya sé lo que es. ¿Me interesa quitarla? Pues depende, para hacer un arroz no. Esto va a empezar a cocer, va a empezar a concentrarse la albúmina, al final caerá el fondo y cuando cuele, ¿vale? Directamente la eliminaré. ¿Por qué es de color marrón? Porque lleva restos de sangre, se le han unido algún trocito de cebolla, algún trocito de la piel, algún trocito de carne y tiene este color en particular, pero no deja de ser clara de huevo. Cuando yo conozco el porqué o el qué de las cosas, puedo elegir qué hago. Es así de sencillo. Entonces ahora tú en tu cocina puedes decidir si desespumas o no desespumas el caldo, porque ya sabemos lo que son las impurezas. A eso me refería con no ir o no cocinar en piloto automático. Tan sencillo como que la proteína coagula, la estáis viendo aquí, lo que tenemos es clara de huevo. ¿A mí me interesa quitar proteína de mi caldo? No. Y menos si es para hacer un arroz. No tiene sentido que le quite proteína. Con lo cual, simplemente lo que voy a hacer es dejarlo cocer. Si os habéis fijado... ¿Un poco de sal le podríamos poner? Un poco de sal. Pregunta interesantísima, Javier. Todo el mundo le echa un puñado de sal, un puñado de pimienta y 4 hojas de laurel. Correcto. Porque ya lo hacía nuestra madre. ¿Sí? Esto ya lo sabéis, ¿vale? Si yo pongo agua con sal y la pongo al fuego a reducir, conforme va reduciendo, ¿cómo va a estar el agua? Cada vez más salada, ¿no? Pues con esto va a pasar lo mismo. ¿Qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer que una cosa es el sabor, ¿vale? Para eso tenemos el umami, el sabroso, y otra cosa es la sal, el sodio. Nos va a dar punto de sal, ¿vale? Bien. Yo aquí ahora lo que voy a hacer es concentrar sabor. Hasta que no lo tenga concentrado de sabor, no le puedo echar sal. Porque en el momento que le eche sal, ya no voy a poder concentrarlo. ¿Entendemos el concepto? Sí, no. ¿Estáis muy atentos o os estáis durmiendo? ¿Atentos? ¿Vale? ¿Entendemos el concepto? Es muy fácil de entender, ¿vale? Sabroso. Salivamos. La boca se nos llena de agua, ¿vale? Cuando comemos algo sabroso, nos comemos, por ejemplo, yo aquí tengo unos tomates secos, si yo me como un tomate seco, empiezo a salivar, eso es el sabroso, el umami. Salado, la boca se nos seca. Por eso los cacahuetes y las almendras que servimos en los bares no llevan umami, llevan sal, ¿vale? Porque lo que queremos es que la gente beba cañas, ¿vale? Entonces le ponemos sal. Si yo aquí añado la sal, no puedo reducir hasta el punto de sabor que yo quiera. Oye, David, a mí todas las cosas que me han enseñado estáis viendo A tomar sal. a tomar. Vale. No. Porque lo han hecho así. Yo lo que quiero entender es que, o lo que yo entiendo es que a la hora de hacer un caldo, un fondo, como el que estás haciendo para un arroz, esto de un hervor despacio o desespumar, pues igual no tiene tanto valor como cuando estoy haciendo un caldo
para hacer una salsa, para hacer un glass, consomé, para hacer un consomé, para hacer sí cualquier que tengo cosa. que tener esos cuidados ahí a la hora de hacer un caldo, Claro. no para hacer un arroz, que al final Claro. en un arroz me da igual el Desespumar, aspecto, digamos, del desespumar, caldo, ¿no? desespumar desde que apareció la Gastrovac ha dejado de tener sentido en cualquier cocina. ¿Vale? Tú vas a pasar por la bolsita, vas a pasar el líquido que quieras y te sale al otro lado translúcido, no tienes ningún problema. ¿Vale? Es una cosa, pues herramienta, la tecnología está para esto. El tema de la potencia del fuego sí que es interesante según qué estemos haciendo. Aquí estamos haciendo un caldo de carne. Si nosotros luego quisiésemos aprovechar la carne, un fuego violento lo que hace es que la carne, se dice se arrebate, pero realmente se contrae con más fuerza, pierde más colágeno y nos va a quedar más seca. Por eso todos los guisos que llevan carne se hacen a fuego lento. ¿Para qué? Para que esté cocinándose entre los 75 y 85 grados más o menos. En los caldos de carne no tiene sentido. En los de pescado, un fuego fuerte, si no le hemos quitado las tripas al pescado, va a hacer que el pescado se rompa y el caldo amargue por el sabor de las tripas, pero como hoy no hacemos arroz de pescado, no vamos a entrar en ese jardín. ¿Vale? A partir de aquí tenemos el caldo. No le hemos puesto la sal. No. ¿Cómo cocinamos intuitivamente? Pues le ponemos una parte de la sal ahora y luego vamos probando. Pero la realidad es que si yo le pongo la sal ahora, da igual el porcentaje que le ponga, no lo voy a poder ajustar de sabor. Y lo que me interesa es que el caldo esté sabroso. Y una vez que esté sabroso, yo le pongo la sal. ¿Vale? Súper importante que tengamos en cuenta cuando nosotros cocinemos, ¿vale? Es súper importante una herramienta indispensable en la cocina, la báscula. Vale. A la hora de hacer un caldo para hacer un arroz, ¿cuántos de aquí pesáis el producto que ponéis en el caldo? ¿Pesáis la sal? ¿Pesáis el aceite? ¿Pesáis el agua que entra en la olla? ¿Y pesáis el caldo que sale resultante? ¿Por qué? Porque es la única forma de que todos mis caldos me salgan iguales, y si un arroz solo tiene dos ingredientes, que son sofrito y caldo, y yo cada vez hago el caldo de una manera y el sofrito de otra, mis arroces no van a salir iguales nunca. Bueno, con los caldos no te aseguras también que... Eso también. También, ¿no? Eso sí que es verdad, ahí sí que es verdad. ¿Vale? Súper importante. ¿Cómo trabajamos nosotros los arroces? Nosotros la sal la ponemos al principio. ¿Por qué? Porque ya tenemos claro la cantidad de producto que va, que lo tenemos pesado, tenemos clara la cantidad de agua que hemos echado, tenemos claro el tiempo y el líquido resultante que nos queda. Nosotros, después de hacer el caldo está hirviendo durante 45 minutos aproximadamente, ¿vale? Colamos y sabemos que de cada tirada de caldo nos tienen que salir 6,5 litros. Cuando nosotros colamos, ponemos encima de la báscula el caldo que hemos colado, si hay 6 litros, le añadimos medio de agua. Ya, 6,5. Que tenemos 7, ponemos la olla al fuego a reducir hasta que se quede en 6,5. Y siempre tenemos el caldo exactamente con el mismo sabor. Esto justifica a David. David Ariza tiene un local en Alicante donde despacha arroces, y además despacha arroces de diversas variedades y también individuales. Solo hacemos arroces para uno, no sabemos Arroz hacer para dos. uno, lo cual me alegra mucho porque muchas veces pues, me apetece a mí solo o voy a cenar o comer solo y la verdad muchas veces me quedo con ganas de pedir un arroz. Y bueno, pues tiene una mecánica, un sistema de trabajo en su cocina que nos llamó mucho la atención y es, bueno, pues porque tiene todo muy bien calculado, desde, pues eso, el grado de sal de los caldos hasta el recipiente donde hace el proceso, todo el proceso de elaboración de cualquiera de los arroces, y lo tiene muy bien calculado pues para que siempre los arroces que sirve sean exactamente iguales, ¿no? Correcto. Eso con el tema de los caldos nos ha quedado claro. El tema de los caldos la no tenemos. importancia que tú trabajas también son los sofritos, que también vas a explicar. Correcto. Y también el grano del arroz. El grano del arroz. Vamos a ver aquí, porque aquí tenemos variedades de arroz que hemos traído, 3 arroces diferentes, ¿vale? Que ahora vamos a enfocar. Primero y más importante,
¿vale? El mundo del arroz, Oryzia sativa, ¿vale? La planta originaria del arroz. A partir de ahí, 100.000 variedades, ¿vale? Esas 100.000 variedades divididas en dos grandes grupos. Tenemos los arroces índica, que son los arroces de grano largo, jazmín, basmati, ¿vale? Son los arroces que normalmente se usan como acompañamiento, para saltear, para ensaladas y demás. Arroces japónica, de grano redondo, y ahí tenemos grano grande, que tenemos el arborio, el carnaroli, ¿vale? Que son arroces, el martinelli, que son arroces de risotto, los llamamos normalmente, es el arroz italiano. Arroces de grano medio, que son todos los que usamos nosotros. ¿Conocéis el arroz bomba? ¿Sí? Yo también. 1000 variedades. 1000 de bomba. De arroz bomba, solo de arroz bomba. Tenemos bahía, senia, sendra, gleba, bombón, albufera, bombita, arpa, variedades, variedades, ¿vale? Y por otro lado tenemos variedades, como estábamos hablando. ¿Por qué es interesante tener un arroz monovarietal? ¿Vale? Porque cada variedad de arroz, cada variedad de grano cuece en un tiempo. ¿A quién le ha pasado? Ponemos el arroz, estamos haciendo nuestra paella y de repente unos granos se quedan enteritos, otros granos se nos pasan, otros granos están bien. Es habitual y da mucha... Falta la parte. Cuanto más variedades de arroz hay en nuestro kilo de arroz, ¿vale? Más puntos de cocción diferentes vamos a tener, ¿vale? Aquí si miramos, por ejemplo, aquí tenemos una marca de arroz y si os fijáis, ¿vale? Aquí estos granos que estoy marcando con el dedo, ¿vale? Esto es basmati. Es un arroz de grano largo, ¿vale? Este también. Y todos estos venían dentro de esta variedad de arroz. Luego tenemos, si nos fijamos, puntas, arroces, granos partidos, ¿vale? Tenemos algunos granos que se llaman yesosos, que son estos más blancos. Estos arroces, estos granos cuando lo pones a cocer se disuelven en el caldo. ¿Por qué es importante que los arroces sean monovarietales? Porque cuanto más variedades, peor punto le podemos sacar. ¿Por qué es importante tener arroces o comprar arroces de categoría extra? ¿Vale? Porque cuanto mejor sea la categoría, menos cantidad de granos rotos nos vamos a encontrar en nuestro arroz. ¿Y qué ocurre si tienes granos rotos? Si ocurre mucho grano roto, ¿qué va a pasar? Voy a poner un ejemplo muy visual, como el de la tostada. Tú si pones una patata a cocer en agua y la pones con la piel, ¿vale? El agua normalmente se queda transparente, ¿no? No se enturbia mucho. Si pones la patata pelada, el agua se enturbia más. Y si pones la patata chascada y rota, ¿cómo se queda el agua? Muy turbia, ¿no? Se nos queda el agua muy turbia. Exactamente lo mismo ocurre con los granos de arroz. Si yo tengo mucho grano de arroz roto, arroces de primera o arroces de segunda, lo que me va a pasar es que mi arroz no va a cocer bien. El arroz es un cereal, lo único que necesita para cocer es agua. ¿Vale? Agua. O sea, no caldo, agua. Ya le explicaremos la diferencia. Y una de las proteínas principales hemos visto la albúmina, que es lo que nos hace la espuma. Otra de las proteínas importantes es el colágeno, que es la gelatina. La gelatina, el colágeno, para hidratarse absorbe agua. ¿Alguna vez habéis hecho un arroz con un caldo muy trabado, de estos que los metes en la nevera y quedan cuajados como una gelatina? ¿Le habéis puesto la misma cantidad de caldo y el arroz os ha quedado duro? Sí. ¿Sabéis por qué? Porque toda esa gelatina absorbe agua. Y al absorber agua, lo que ocurre es que queda menos agua libre para que se cocine el arroz, con lo cual tienes que aumentar muchísimo la cantidad de caldo. Por eso es importante entender que el arroz para cocerse necesita agua. ¿Os acordáis que antes hablábamos del estatus y de la posición social? Y de que tendemos a echar muchas cosas en el caldo para que tenga más sustancia. Pues para los arroces no es bueno echar muchas cosas. Si echamos mucha carne o mucho pescado, lo que nos va a pasar es que vamos a necesitar mucho caldo para poder cocinar nuestros arroces, porque van a tener mucha proteína. ¿Vale? Es una parte interesante a la hora de entender esto. Arroces monovarietales, tenemos claro una variedad. Arroces de categoría extra.
Yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Y es una cosa que tenemos que entender. Si no somos capaces de poder comprar un arroz entre 3,5 euros y 5 euros, ¿vale? Tenemos un problema con la viabilidad de nuestro negocio. Nosotros vamos a poner como mucho 100 gramos de arroz en una ración, de un plato que vamos a vender entre 12, 13, 15, 18 euros, depende del sitio. Si no podemos invertir 35 céntimos o 50 céntimos en el producto principal de nuestra elaboración, tenemos un problema. Sí, ocurre que muchas veces ponemos un chuletón, súper chuletón. Le pones un chuletón encima del arroz ahora que está muy de moda, o le pones un bogavante entero y estamos buscando arroces de 80 céntimos, que también puede ser, pero hostia, tenemos que entender que una cosa es cuando cocinamos en casa y compramos lo que podemos, y otra cosa es cuando estamos en un restaurante, en un establecimiento y estamos vendiendo un arroz que es el producto principal. O sea, cuando vendemos un arroz, el producto principal es el arroz que estamos cocinando. Entonces, yo creo que es factible que nos gastemos entre 30 y 50 céntimos por ración en el producto principal que servimos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, arroces monovarietales, ¿vale? Y arroces de categoría extra siempre. Monovarietal, vamos a homogenizar la cocción. Categoría extra, muchos menos granos rotos, con lo cual lo que vamos a conseguir es que nuestro arroz, ¿vale?, cueza muchísimo mejor. ¿Vale? Hasta ahí tenemos claro el tema del arroz. Aquí luego las diferencias en boca de un arroz monovarietal extra muy bien cocinado. A ver, normalmente cuanto más... Entre un delta, los arroces acaban teniendo sabores, ¿vale? Hoy en día el sabor del arroz es súper interesante entenderlo. Mientras vamos a ir haciendo el sofrito, vale, y voy explicando. A mí alguien me explicaba un día, me decía, mira, Peña, sí que es verdad que hay variedad en el sabor del grano del arroz, e incluso de cómo absorbe el caldo, una variedad entre otra. Correcto. Pero esa variedad que hay entre una variedad y otra desaparece cuando tú pues no cocinas exactamente igual o te pasas un poco en la cocción o de más o de menos y no has perfeccionado la técnica de cocinar esa variedad de grano de arroz. Entonces tampoco nos debemos de volver locos en usar diferentes variedades de arroz en nuestra cocina, sino mejor volverse loco en darle el punto perfecto a la variedad. Un buen arroz, cocinándolo perfectamente, que es a lo que habéis venido y lo que vais a ver. Además lo vais a ver en paella y en olla a presión. Vais a verlo en dos versiones. Bueno, ¿vale? Y ahora vamos a la otra parte importante de cualquier arroz. Hemos hablado del caldo, una parte del arroz y otra parte sofrito. Súper importante. Tipos de pueblos en el mundo, ¿vale? Os hay que removerlo un poquito. Hay 3 tipos de países en el mundo, ¿vale? Los que cuentan su historia y la cuentan como quieren, ¿vale? Y aquí tenemos a Francia, tenemos a Italia, que cuentan su historia y la cuentan como quieren, y cuentan sus virtudes. Tenemos a los países que cuentan la historia de otros y cuentan lo que les interesa, los países anglosajones, ¿vale? Cuentan la historia de España, pues cuentan que vencieron a la Armada Invencible con los elementos, mentira, no nos ganaron, esa guerra la ganó España, ¿vale? Por si no lo sabíais, de hecho el rey de España en aquel entonces se casó con la heredera al trono británico y gobernamos las Islas Británicas durante unos cuantos años. Luego intentaron venir a conquistarnos y les pegamos una paliza, primero en Galicia y luego en Lisboa, ¿vale? Con los marineros portugueses que en aquel entonces formaban parte del Reino de España, ¿vale? Por si no sabían cortar esa parte de la historia, todos que nos han contado que nos fuimos allí a luchar contra los ingleses, nos pegaron una paliza, se hundió la flota por los elementos y nos volvimos con una mano delante y otra detrás. Mentira. La historia la cuentan los ingleses. Y luego están los países que ni cuentan la historia ni les interesa lo que cuentan otros. Y ahí, lamentablemente, estamos nosotros, los españoles, que dejamos que cuenten esas cosas y el mundo al final, cuando tú cuentas muchas veces las cosas, se lo acaba creyendo. Mira, si nosotros fuésemos un país que contásemos nuestra historia, en todas las escuelas de cocina, en todas las universidades gastronómicas, en todos los centros gastronómicos habría un cartel gigante a la entrada que pondría: en el mundo se come como se come gracias a España. En España
entró todo el saber de Oriente a través de España en Europa. Y lo difundimos por toda Europa. Después, cuando nos vamos a buscar una ruta alternativa hacia las Indias, nos topamos con América e introducimos todo ese sabor, todos esos sabores, todas esas especies de Oriente en toda América. De América nos traemos todos los productos y los distribuimos por todo el mundo. ¿Habéis visto en alguna escuela, en algún centro de formación o en alguna institución que ponga en el mundo se come, cómo se come gracias a España? Es que vamos muy sobrados. Ya lo sabemos nosotros y no hace falta contarlo. Y eso son cosas que tenemos que entender, ¿vale? Entonces, tenemos un arroz. Para hacer ingredientes, lo que une todos los arroces que hacemos en el territorio español, en paella, en formato meloso y similares, es el sofrito de tomate. Somos el único país del mundo en el que se hacen arroces con un sofrito de tomate. Y eso es lo que diferencia a todos nuestros arroces. Ya sea en Levante, ya sea en el sur, ya sea en el norte, tenemos un líquido, un caldo, que lo hacemos con X productos y tenemos un sofrito de tomate. Y si nos vamos a mirar la historia del arroz, no, porque todos habéis oído, no, la paella es de Valencia. No, la paella realmente es romana, ¿vale? Se llama patella y quiere decir sartén. Y tiene 2200 años de historia, ¿vale? El arroz es asiático, ¿vale? Viene de Asia, lo introduce en Europa Alejandro Magno, ¿vale? Cuando el arroz llega al Mediterráneo, ¿vale? Grecia y Roma, lo usan de forma medicinal, no lo usan como alimento. ¿Cuántos de aquí os habéis tomado alguna vez cuando estéis malos de la barriga una sopita de arroz, un poquito de arroz blanco, un poquito de arroz cocido? Vale, herencia de los romanos y los griegos. A partir de ahí los árabes entran en la península ibérica, aprovechan toda la infraestructura de regadío que había romana, la mejoran y empezamos a cultivar el arroz, ¿vale? Entonces tenemos romanos, asiáticos, griegos, árabes, muy bien. Llegan los judíos, los hebreos y nos enseñan a hacer los sofritos de ajo y cebolla. Todos los sofritos que hacemos con ajo y cebolla son herencia hebrea, ¿vale? A partir de ahí nos vamos a buscar una ruta hacia las Indias y lo que nos encontramos es con América. Descubrimos el tomate, nos lo traemos. ¿Qué hacemos cuando traemos algún producto nuevo a nuestra cocina? ¿Vale? Normalmente cuando traemos algún producto nuevo a nuestra cocina, lo que solemos hacer es usarlo en lo que ya estamos haciendo, ¿vale? Hoy en día tenemos una ventaja. Hoy en día, cuando entramos a cualquier establecimiento donde se da comida, ¿vale? Lo que hay en las estanterías tenemos claro que se puede comer. No nos cuestionamos mucho. Hace 500 años no pasaba lo mismo. El tomate cuando llega a España se tira 200 años en los jardines, como planta ornamental, hacía unas flores y unos frutos curiosos, ¿vale? Y se tira, pues eso, 200 añitos dando vueltas. Cuando nos damos cuenta de que se puede comer, lo que hacemos es directamente, ¿vale? ¿A qué se lo echamos? Pues al sofrito. Se lo echamos al sofrito y decimos, hostia, qué rico está esto. Cebollita, ajo, tomate, guau, qué bueno, pues vamos a echarle también el pimiento, a ver qué pasa. Y nacen todos los pistos, ¿vale? Todos los mulladores, todas estas elaboraciones, ¿vale? Nacen de ahí. ¿Qué ocurre con la piel y las pepitas del tomate? Hay gente que le quita la piel, la gente que... Bueno, aquí, si os fijáis, tenemos las semillas del tomate aquí en este lado, ¿vale? Y no las hemos usado para hacer el sofrito. ¿Cuánto les quitáis las semillas del tomate al sofrito? Al tomate, para hacer un sofrito. ¿Cuántos lo rayáis? ¿O lo habéis rayado alguna vez? Bien. Vamos a ver qué es un tomate. El tomate es una fruta, ¿vale? Botánicamente no puede ser otra cosa que no sea una fruta, pero gastronómicamente es una verdura. Y esta historia es muy curiosa porque esto ocurre porque a principios del siglo XX, ¿vale? Las frutas no pagaban aranceles a la importación en Estados Unidos, pero las verduras sí. Entonces un inspector de aduanas muy hábil, ¿vale? Estados Unidos dijo, si el tomate me lo como en una ensalada
si el tomate me lo como en una sopa, si el tomate me lo como haciendo un sofrito y nunca me lo tomo de postre, no es una fruta, es una verdura. Y le pusieron aranceles. Hubo un juicio, los importadores y exportadores denunciaron y en la Corte Suprema en Nueva York el inspector de aduana ganó el juicio. Con lo cual, desde entonces, botánicamente no puede ser otra cosa que no sea una fruta, porque es lo que es, pero gastronómicamente es una verdura. Yo lo que he visto aquí es que antes de añadir el tomate, requemar lo que son las carrilleras. Correcto, la hemos el dejado colágeno, que tuesten. Me imagino que con para conseguir este efecto de efecto Maillard, ¿no? Que conocemos, o de muy tostado, porque en el tostado también esto se va a transferir luego al sabor del sofrito. Hemos hecho el mismo proceso, hemos tostado, igual que hemos hecho en el caldo, hemos añadido la grasa, hemos frito, sabor a tostado, sabor a frito. En este caso hemos desglasado con agua, en este caso estamos desglasando con el tomate, con el agua del tomate. Si os habéis fijado, veis que el sofrito ha desaparecido todo el aceite. ¿Vale? El aceite se ha integrado ahora mismo, ¿vale? Y lo que ha ocurrido, que no sé si sabíais, que un sofrito es una mayonesa. ¿Alguien lo sabía? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Vale. La mayonesa es una emulsión. Bueno, aquí tenemos la mayonesa Hellmann's, que luego usaremos para mantecar uno de los arroces. Una mayonesa es una emulsión. Vale, en una emulsión necesitamos agua, grasa y una molécula que lo une, molécula tensoactiva. Aquí tenemos el agua del tomate, la pectina del tomate, que es la molécula tensoactiva, y el aceite que hemos usado para sofreírlo. ¿Correcto? Bien. Al añadir el tomate al aceite, empieza a emulsionar y lo que ocurre es que se integra. Y al contrario que en las mayonesas, ¿cuándo está listo un sofrito? Explicación de andar por casa, cuando me lo puedo comer con pan. ¿Vale? Cuando yo me lo puedo comer con pan, el sofrito está listo. ¿Vale? ¿Y cuándo me lo puedo comer con pan? Cuando la emulsión se corta. ¿Vale? ¿Cuándo un sofrito está listo? Cuando empieza a sudar, se dice, ¿no? ¿Vale? Cuando empieza a volver a soltar el aceite. ¿Cuándo suelta el aceite? Cuando se ha evaporado la suficiente cantidad de agua para que se corte. Lo mismo que nos pasa si hacemos un pil-pil, lo ligamos y lo dejamos al fuego, ¿qué suele ocurrir? Pues que se nos acaba cortando. ¿Por qué? Porque pierde agua. ¿Vale? Tenemos el sofrito, tenemos el caldo. Estas dos cosas son las que definen todos nuestros arroces. ¿Vale? Hablábamos un poquito de todo ese recorrido, ¿no? Entonces, yo aquí me gustaría quizás hacer ¿vale? para un poco poner un poquito de orden, ¿no? Yo lo que he visto es que primero has hecho, bueno, un caldo, ¿de acuerdo? Donde primero has sacado los matices de tostar cebolla, freír cebolla, sacar ese, digamos, ese sabrosura o ese umami de la cebolla, ¿verdad? Muy bien. Y además lo que tenemos es, pues eso, un caldo estupendo de carne que, pues al final, bueno, pues no sé si lo vas a reforzar, seguramente. Ahora le daremos esto a mí, claro, o sea, estos son procesos de cocina sencillos, que seguramente los estemos haciendo todos o los estemos buscando todos en nuestras cocinas, pues para hacer multitud de recetas, y que bueno, pues al final nosotros también, como en Unilever también los representamos o los buscamos también en algunos de los productos que nosotros comercializamos. Por ejemplo, me recordaba cuando hablabas de la cebolla que está tostada y frita y sacamos esa sabrosura de la cebolla en forma de umami. Bueno, pues nosotros también comercializamos eso mismo, ¿no? Pero en una forma, en un aderezo que ahora nos está enseñando Javier y que es exactamente eso, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros lo llevamos a una vía industrial para luego comercializarlo y ahí tenemos pues ese punto de la cebolla que tú comentabas, ¿no? Yo he trabajado ese sabor, también hemos estado trabajando el equipo pues, en el desarrollo de esto y buscábamos ese tostado junto con esa sensación de cebolla frita que a todos nos gusta en la cocina, ¿no?
Correcto. De la misma forma también cuando hierves o cuando hervimos el caldo de carne, después que añadimos las costillas y hacemos ahí un caldo de carne oscuro que ha estado algo frito y algo tostado y lo has dejado ahí que se requeme también. Bueno, pues eso también yo lo veo representado en otros productos nuestros, como pueden ser los caldos. En este caso, pues un caldo de carne que viene así presentado en una botella, de una forma líquida, y que, bueno, pues podemos llegar a tener un caldo muy similar al que tú estás preparando. Correcto. De otra forma también, si seguiría, pues tú has dejado aquí requemar Tostar bien, sí, sí. tostar muy bien, porque quieres que pues este sofrito tenga un color oscuro, ¿no? Correcto. Y tenga ese sabor cárnico casi quemado, ¿no? Que punto de bien tostado. encontrado, pues es muy agradable en muchas de nuestras salsas y en nuestras preparaciones. Y eso a mí me recordaba pues a nuestro producto, el bovril, ¿no? Que el bovril es, bueno, pues también una grasa cárnica que todos hemos trabajado en la cocina alguna vez, o al menos en el pasado, ¿no? Que hoy en día encontrar una grasa de carne, pues, o hacerla es difícil. Yo la encuentro en el bote de bovril, que es magnífico también, bueno, pues ese trabajo de esa carne súper reducida, quemada, que busca ese punto tostado y ese color oscuro, ¿no? Así que, bueno, Hay soluciones claro, para alcanzar los al final resultados. tú lo estás explicando de una forma de, mira, es así como yo genero estos efectos con los ingredientes. Correcto. Nosotros también te damos, bueno, pues la alternativa un poco para poder conseguir acelerar. A través de la experiencia es la forma de cocinar. Y la realidad es que solo es una forma de cocinar. Y nos va a funcionar siempre que lo hagamos nosotros. Ahora sí, muy rápido. ¿Cuántos de aquí probáis la comida para saber cómo está? ¿Vosotros no? Claro. Sí. Siempre hay que probarlo. Vale. Y os fiáis de vuestro sabor, ¿no? Decís, yo tengo un sabor, tengo una forma de un punto pillado a las cosas. Vale, bien. Pues tampoco. ¿No? No, ¿Aquí también fallo? también. Nosotros pensamos que tenemos un sabor estándar, ¿vale? Tenemos dulce, salado, ácido, amargo y umami, el sabroso, ¿vale? Son los 5 sabores, ahora se ha descubierto el graso, pero bueno, se integrará en unos años y tendremos en vez de 5, 6, ¿vale? ¿Qué ocurre con los sabores? Los sabores trabajan por umbrales de tolerancia. ¿Y qué quieren decir los umbrales de tolerancia? Que cuanto más me expongo a un sabor, ejemplo la sal, ejemplo el sabroso o ejemplo el azúcar, más cantidad de ese sabor necesito para poder percibirlo. Con lo cual, algo que tenemos muy claro todos los que estamos aquí, que es que yo tengo un sabor y mi sabor es estándar durante los años, mi sabor va variando, normalmente va increciendo la tolerancia al azúcar, a la sal y al sabroso, hasta que vamos al médico, nos detecta la hipertensión, ¿vale? Nos dice que estamos a punto de tener diabetes, dejamos de tomar sal, azúcar y sabroso y entonces el pico empieza a bajar. ¿Quieres decir que los mayores ya estamos perdiendo? Los mayores estamos jodidísimos, Joder, hermano. con perdón de la expresión, estamos fatal. ¿Vale? ¿Qué ocurre? No nos damos cuenta, pero si hemos comido con nuestros abuelos o con personas más mayores, recordaréis todo el ejemplo del salero al lado del plato. Y estamos todos probando la comida y nuestro abuelo, tacatá, esto no sabe a nada. Tacatá, ¿por qué? Saturación del paladar. Y es algo que nos pasa a todos. Por eso, cuando yo comento que si nosotros cocinamos con una báscula y lo tenemos pesado, dejamos de depender de nuestra boca. ¿Vale? Y es súper importante tenerlo en cuenta. Luego hay otra curiosidad que ocurre. Todos los cocineros, conforme nos vamos haciendo mayores, tendemos a cocinar más salado y más sabroso. Y es algo inevitable. ¿Por qué? Desafortunadamente, a partir de los 40 años aproximadamente, igual que perdemos vista, igual que perdemos oído, igual que podemos perder pelo, perdemos papilas gustativas. Y es un proceso biológico irreversible. Perdemos papilas gustativas, nos cuesta más detectar el sabor. ¿Cuántos habéis escuchado esta famosa frase, sobre todo cuando alcanzamos ciertas edades, de esto ya no sabe como antes? Los tomates. Efectivamente, no sabe como antes.
pero no es culpa del producto. Es que no me puede saber como antes, primero porque tengo mi paladar súper saturado y segundo porque he perdido papilas gustativas. Por eso toda la cocina está documentada, es decir, cuando vas a hacer una receta, han puesto los gramos, han puesto qué tipo de proteínas, qué Te procedimiento tienes que todo. utilizar, etcétera, todo. Todo tiene que estar perfectamente estructurado. Porque todo va a y todo pesado. Si yo, volvemos al ejemplo del caldo, ¿vale? Si yo tengo pesado el producto, tengo pesado el agua, tengo pesada la sal y tengo pesado lo que sale, ya no hace falta que me fíe de mi paladar si esa mañana estoy mejor o peor, si me he levantado con alguna herida o si no me sentó bien el café de por la mañana. Sé que el caldo tiene un sabor. Uno, el que es estandarizado. Con el paso de los años seguirá teniendo el mismo sabor. Y siempre va a estar igual. Ahora, claro, es complicado. El sofrito, vamos a dejarlo un pelín más. Todavía le falta un poquito. Es complicado terminar, ¿vale? O sea, es complicado entender que no me puedo fiar de mi paladar a la hora de cocinar. Porque es contraintuitivo, es lo que nos han enseñado y sobre todo ninguno aceptamos, yo tampoco, a mí me gusta un montón, que mi paladar cambia. Y no tengo el mismo sabor que tenía hace 10 años, ni que tenía hace 20, ni que tenía en el año 90. Para la paella, yo soy de Alicante, ¿vale? ¿Hay algún valenciano aquí? Perfecto. Menos mal que no vamos a Valencia, si no me canean, bueno, me darían palos por todos los lados. ¿Vale? Entonces tenemos el arroz asiático. Alejandro Magno lo introduce en el Mediterráneo. Los árabes nos enseñan a cultivarlos. El recipiente es romano. El tomate viene de América y llegan los valencianos y dicen que la paella es de Valencia. Y con dos. Y se quedan más anchos que largos. Impresionante. Bueno, tenemos caldo, tenemos el sofrito que se está terminando. Y hablando de sofritos, Pello. Bueno, es una sorpresa que la vamos a... queda poco para el descanso. Vamos a contar lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Venga. Nosotros ahora quiero que vas a acabar el sofrito este y daremos paso un poco a avanzar lo que va a venir después, ¿verdad? Vale. Vamos a acabar con el sofrito. Hemos hablado un poco de la historia del arroz, de los tipos de arroz y demás. Hemos preparado ya los ingredientes con los que David va, a pesar de la sencillez de lo que ha preparado, pero realmente va a poder llegar a preparar pues 3 arroces completamente diferentes con estos ingredientes. Decía, hablando de sofritos, lo que me gustaría, anunciaros es un próximo lanzamiento que vamos a hacer, que son sofritos para arroces ya terminados. Una quinta gama, los presento aquí. Y después del descanso, lo que vamos a empezar es arrancar ya, a cerrar ya todos los arroces, ¿verdad? A empezar a hacer los arroces. Vamos a hacer el arroz con una fórmula matemática para un arroz que nunca falla. Y bueno, ya de avanzadilla, ya que los tenemos aquí, bueno, pues os avanzamos que estamos muy cerca del próximo lanzamiento de unos sofritos. Quinta gama, ya vienen completamente acabados. Luego os podréis acercar a verlos. Hay 3 variedades, uno de marisco, uno de setas y otro de montaña. Son marcas de arroz, así como también pueden ser bases para cocinar otros muchos guisos, incluso preparar pues, salsas para pasta, por ejemplo, o quién sabe, pues también algún tipo de relleno. Lo utilizaremos después, ¿verdad? Para hacer Vamos a hacer un arroz muy particular. Si hablo un poco del producto, aparte de las 3 variedades, son sofritos muy bien trabajados, muy bien, las verduras están caramelizadas en su punto exacto. Me gustaba esa expresión que has dicho antes, que el sofrito está acabado cuando lo puedes comer con pan. Bueno, es una expresión popular, que la hemos entendido todos y que es verdad. Aquí cada uno de los sofritos podríamos decir que están para mojar pan, efectivamente, y estarán, como digo, pues estarán listos pues, para poder pedirlos en cuestión de 15-20 días, ¿de acuerdo? Estamos on time, avanzamos un poco lo que vamos a hacer. ¿Veis una olla a presión por elaboradas de un día para otro para prevenir golpes de interesantes que vamos a oír contar? Ahora vamos a tomarnos